Como les comenté, les voy a hacer un videito tutorial para que puedan desarrollar la plantilla que se debe hacer para la próxima clase. Realmente pues la plantilla es digamos bastante sencilla de realizar. Igual les voy a ir indicando qué deben ir haciendo, dónde deben ir corrigiendo, etcétera. La plantilla tiene unas columnas en azul, que son las fórmulas o son los campos que ella misma, por formulación que ya está aplicada, pues va calculando. Los campos que debemos cambiar únicamente son estos campos en blanco, que son los del año 1 y 2, o en lo que yo les indiqué de los años 4 y 5 del balance general que les entregó la herramienta de información financiera que ya han diligenciado. Entonces les voy a ir indicando cómo se va diligenciando y paso a paso qué es lo que deben realizar. Digamos entonces que voy a iniciar aquí, voy a tener unas cuentas totalmente distintas. En caja en el año 1, para mi ejemplo, voy a tener 20 millones de pesos. Para el año 2 voy a tener 35 millones de pesos. Y como lo ven aquí, la herramienta se encarga de determinar si eh, si la variación que existe, haciendo la resta únicamente del año 2 con el año 1, entonces aquí iría su año 5 y en esta parte iría su año 4. Entonces aquí determina que hay una variación de 15 millones de pesos. Aquí la herramienta se encarga de verificar si hay un aumento o hay un decrecimiento, por eso aquí quedo con la de aumento, y luego le indica que si hay un aumento del activo, lógicamente hay una aplicación de recursos. Vamos a decir que ahora tengo bancos, que en bancos, para mi ejemplo, tengo 45 millones de pesos inicialmente y ahora ya tengo solamente 20 millones de pesos. Y así ustedes van a ver también que al momento de dar un decrecimiento del activo, la herramienta inmediatamente dice que hay una fuente de financiación. Por ahora vamos a colocar aquí cartera, vamos a colocar aquí inventarios y no vamos a colocar nada más. Esta casilla la voy a borrar. Como no hay ningún cálculo aquí, esta casilla la puedo eliminar porque no hay ningún cálculo, aquí solamente hay otras cuentas. Entonces allí lo puedo eliminar. Si hubiese un cálculo, como por ejemplo en esta parte, pues no podría eliminar ninguna de las filas que hay allí, porque de lo contrario se les dañaría la formulación de lo que a lo último se espera que haga la herramienta. Entonces voy a decir que en cartera en el primer año tuve 15 millones de pesos, que en el segundo año continúan los mismos 15 millones de pesos. Voy a indicar que en inventarios en el primer año tenía 36 millones de pesos y para este año voy a tener 42 millones de pesos. Entonces, la herramienta también está indicada para que en el evento en que no haya ninguna variación, lo tome como una aplicación. Entonces, como no hay ninguna variación en el activo, lo toma como una aplicación. Si no hay ninguna variación en el pasivo, en el patrimonio, igualmente lo va a realizar así. En el activo de aplicación, si no hay ninguna variación en el pasivo del patrimonio, lo va a tomar como una fuente. Entonces vamos ahorita, ya salimos del activo líquido, que es el activo corriente, y vamos a pasar directamente al activo fijo, donde están los terrenos, los edificios y el vehículo. Recuerden que la información que ustedes van colocando aquí es exactamente igual a la información que tienen en el balance general que les arrojó la herramienta que ya diligenciaron. Por tanto, los subtotales del activo corriente en el año 4 y en el año 5 deben ser exactamente iguales a los resultados del año 4 y 5 que tienen el balance general ya elaborado. Vamos a decir que tengo unos terrenos por 100 millones de pesos, que en el año 2 es exactamente igual, que tengo un edificio por 150 millones de pesos y que en el año 2 es exactamente igual. Por último, no tengo vehículos ni en el año 1 ni en el año 2 y tengo una depreciación acumulada que va en el orden de los 80 millones de pesos en el año 1, 4, perdóneme, para que sea igual a su, digamos que para que sea igual a su herramienta, voy a colocar aquí que tengo una depreciación acumulada en el año 1 de 200 millones de pesos y en el año 2
de 250 millones de pesos. Como la depreciación va negativo, entonces anticipadamente de esos dígitos que yo estoy colocando allí en depreciación le debo colocar en negativo, porque la depreciación es un gasto, por ende se resta en el balance general. Y vemos que en el año 5, como en todos sus demás, sus balances generales, el subtotal del activo fijo debe ser cero, porque allí ya se depreció la cantidad de artículos que tenemos en los activos fijos. Entonces, en el año 1 finalicé con un activo de 166 millones de pesos, en el año 2 con 112 millones de pesos. Como les estoy indicando, muchachos, como les estoy indicando, esto debe ser exactamente igual a lo que ustedes tienen en el balance. Por ende, el subtotal de activos fijos debe ser igual al subtotal de activos fijos de su balance general en el año 4, y el de aquí debe ser exactamente igual al subtotal de activos fijos en el año 5. Aquí tengo otros tipos de activos que no lo tienen ustedes. Entonces yo puedo eliminar esas filas, pero que no altere mi información de este lado. Por ejemplo, esta la puedo eliminar porque no tiene ninguna afectación. Señalándolo aquí en el número, puedo saber que no tiene ninguna afectación. Y lo elimino para que esto me quede un poquito más bonito. En aquello donde sí tenga afectación, entonces me toca únicamente borrar la información. Aquí veo que tampoco tiene ninguna afectación, aunque no lo voy a borrar para que aquí no se me dañe la estructura que tiene la información allí, y solamente estoy quitando entonces por ahora los datos de aquellas que deseo no tener allí. Ahorita en el total de efectivo, pues aquí va a haber un error, porque es que se me fue la casilla que tenía un subtotal. Entonces solamente en la fórmula, si quiero, lo quito. Esto lo estoy haciendo, pero si ustedes ven que está muy complicado o que se están de pronto enredando un poco en ello, lo que pueden hacer es directamente dejarlo así, aunque se vería pues un poco distinto, o no distinto, un poco desarreglado, por así decirlo, porque entonces ustedes van a tener unas casillas sin utilización, y la idea es que eso no exista. Pero si se está complicando mucho, como les indico, si se está complicando mucho el tema de colocarlo un poco más bonito, finalmente no me interesa que sea muy bonito, sino que sea funcional, y que por ende ustedes me puedan entregar la información, de lo que está sucediendo en cada una de las cuentas. Miren que lo que yo estoy haciendo aquí es arrastrando las fórmulas, porque habían unos campos en los que no lo habían, y luego simplemente borro aquellos que no los necesito. Únicamente estoy completando la herramienta. Finalicé la parte del total de activos, que fue igual a este más este y a este más este. Recuerden, muchachos, lo primero es pasar correctamente la información. Si ustedes, al pasar la información a la herramienta, ven que no está dando igual al balance que tienen ya elaborado, hay que verificar y determinar dónde está el error. Les aseguro, muchachos, que uno de los principales factores de errores que puedan tener es porque aquí no se coloquen en las depreciaciones los valores en negativo. Pero si ves algún otro error, por favor revisarlo, porque esto debe ser totalmente igual. Lo primero que tenemos que garantizar es que el balance nos quede bien realizado para poder continuar con el desarrollo de lo que estamos necesitando realizar. Ahora nos vamos para el pasivo. Voy a dejar esa cuenta de obligaciones bancarias, cuentas por pagar a proveedores, impuestos de renta por pagar, y dividendos por pagar lo voy a quitar. Y entonces, como veo que aquí alteraría la parte de dividendos, entonces no le voy a borrar esa información. Sé que tengo que financiar 166 millones de pesos, entonces yo voy a ir ajustando las cifras voy a ir ajustando las cifras directamente para que esto no se me vaya a perfecto, para que el balance general me dé igual. Entonces voy a decir que en el primer año de obligaciones financieras a corto plazo tenía 10 millones de pesos, en el segundo año tengo 8.500.000. No, tenemos cifras cerradas para que sea más fácil para mí. Cuenta proveedores, en el primer año le debo 12 millones de pesos y ahora le estoy debiendo 15 millones de pesos.
y que tengo impuestos de renta por pagar en el primer año de 30 millones de pesos y ahora tengo de 40 millones de pesos. Entonces tengo hasta el momento 52 millones de pesos en el subtotal del pasivo corriente, que son los pasivos que se me vencen en un corto plazo. Y ahora voy a decir que en obligaciones bancarias a largo plazo tengo 30 millones de pesos en el año 1 y que ahora debo 25 millones de pesos en el año 2. Y no voy a colocar nada en provisiones por cesantías, que hasta el momento todo ya fue pagado a los empleados. Entonces tengo un subtotal también del pasivo a largo plazo y del pasivo corriente. Y eso serían los totales de mi pasivo, 82 millones y 88 millones por acá. Entonces yo ya sé que para llegar a esta información me faltan 84 millones de pesos. Y voy a utilizar solamente unas cuentas de aquí. Voy a colocarlo en capital total, voy a colocar 40 millones de pesos. Y voy a colocar en utilidades retenidas 20 millones de pesos. Y utilidades del ejercicio actual 28 millones de pesos. 24 millones de pesos, perdón. Para que esto me dé igual el total del pasivo y patrimonio con el total del activo. En cuanto a este, ya sé que me hacen falta 24 millones de pesos. Entonces voy a decir únicamente que al capital actual, el capital va a ser de, digamos, que se redujo a 15 millones de pesos y que posteriormente ya no tengo utilidades retenidas y que en utilidades del ejercicio actual van a ser únicamente 9 millones de pesos para que eso me dé igual. Obviamente, si vamos a evaluar luego esta información, pues es la información de la empresa, pues es una empresa con graves problemas en utilidades, pero eso es lo que no es lo que nos interesa. Es simplemente que ustedes vean cómo se diligencia y cómo se pasa la información allá. Vamos a ver, entonces estas cuentas me quedaron en cero porque sencillamente no tengo ninguna información para ellas. Y como ustedes entonces están viendo, la herramienta se encargó de hacer los cálculos respectivos para que ustedes no tengan que venir a hacer ninguna formulación, sino que la herramienta se encarga de determinar dónde hay un aumento o un decrecimiento, ya sea el activo, el pasivo o el patrimonio, y de acuerdo a esa información calcula dónde hubo aplicaciones o fuentes. Como les indico, os les estoy indicando desde que empezamos el video, lo más importante que ustedes deben tener hasta el momento es que la información que han digitado en esta plantilla sea exactamente igual a la información que tienen en el balance general que ya les arrojó la herramienta financiera que han diligenciado previamente. Verificando, les doy una pista, verifiquen donde los saldos de los activos corrientes, de los activos fijos y el total de activos que sea totalmente igual, los saldos del pasivo corriente, del pasivo a largo plazo y el total pasivo que sean exactamente igual, y posteriormente los saldos del patrimonio y del pasivo más patrimonio que sean exactamente iguales que lo que tienen en la herramienta. Recordando que ese total pasivo y patrimonio pues debe ser exactamente igual al total de los activos. Eso es lo principal. Si ya lo tienen allí, ya tienen casi que el 60% de lo que tienen que realizar. Posteriormente, muchachos, garantizando que el balance ya quedó exactamente igual y que quedó bien realizado y que podemos continuar, pasamos a la segunda parte de la herramienta, que es donde empezamos a acomodar cuáles son fuentes, cuáles son aplicaciones, cuáles de esas fuentes fueron a corto plazo, cuáles a largo plazo y cuáles de esas aplicaciones fueron a corto plazo y cuáles a largo plazo, para luego determinar el principio de conformidad financiera. La información que se va a pasar a este costado de la herramienta únicamente es la que ustedes encuentran en la columna que dice variación. Únicamente la que dice en variación. No se van a colocar pasar o este año 5 o el año 4 porque la van a embarrar. Entonces vamos a empezar a determinar dónde hubo aplicaciones. Entonces ya sabemos que la primera aplicación pues es caja. Entonces le puedo dar igual caja para que me pase igual si es que me da perecita escribir el nombre. Y aquí le doy igual al mismo valor de allá. ¿Cuál sigue en aplicación? Esta, pero está en ceros, entonces no me interesa.
O no es que no me interese, sino que no va a alterar nada en la sumatoria final de fuentes y aplicaciones. Pero si yo quiero hacerlo, lo puedo trasladar. Entonces ya sé que acá hay otra aplicación en la parte de cartera y coloco el valor que le corresponde a la cartera. Luego sigue otra aplicación y esa aplicación está en inventario, entonces le doy igual a inventarios y voy y selecciono el valor que le corresponde a la variación de inventarios. Luego sigue, aquí hay otra aplicación, terrenos, entonces voy y le doy igual a terrenos y acá simplemente voy y selecciono el valor que le corresponde a la variación de terrenos. Luego, la siguiente aplicación, edificios, y voy y selecciono el valor que le atribuyen a edificios y se va con enter. Luego, impuestos por pagar, esa no es la que a mí me interesa, sigue para mí vehículos. Entonces vehículos y voy y selecciono el valor que aparece en vehículos. Luego, ¿dónde más hay aplicaciones? Vamos a ver, ¿dónde más hay aplicaciones? ¿Dónde más habrá aplicaciones? Y me encuentro esta que es obligaciones bancarias, le doy obligaciones bancarias y selecciono el valor de las obligaciones bancarias. ¿Dónde más habrá una aplicación? Hay otra aplicación aquí en obligaciones bancarias a largo plazo. Y esas obligaciones a largo plazo voy y selecciono el valor de su variación, lo que le corresponde. Luego, vamos y buscamos dónde más hay aplicaciones de recursos. Y lo veo aquí en capital pagado. Y entonces selecciono la cuenta y selecciono el valor que le corresponde, que es unos 25 millones de pesos. Luego busco, permítanme un segundo, corro este para acá, listo. Luego busco donde hay más aplicaciones y me encuentro con utilidades retenidas. Y voy y selecciono el valor que le corresponde a utilidades retenidas. Y así finalizo la parte de las aplicaciones porque únicamente hace falta las utilidades del ejercicio actual. Le doy enter y voy y selecciono el valor que le corresponde a esas utilidades del ejercicio actual. Listo. Ahora borro esta información que nada me interesa porque ya no tengo más aplicaciones. Entonces tengo este total perdónenme un segundo que me equivoqué y estas eran el costado de fuentes y yo se lo di al costado de aplicaciones. Entonces se lo cambio para allá y arranco acá. Ahora voy a arrancar con las fuentes. ¿Dónde hay una fuente? Aquí está, bancos. Y selecciono el valor de bancos. Vieron que lo que acabo de hacer es simplemente porque me equivoqué, ¿no? Estas son las columnas para fuentes y estas son las columnas para aplicaciones. Y yo aquí coloqué aplicaciones y las aplicaciones van acá. Entonces lo único que hice fue movilizarlas. Entonces voy a seguir con las fuentes. Y aquí busco la otra fuente, que es el activo corriente. Básicamente esta información, muchachos, no se debe colocar. Lo de los subtotales o lo de los totales, porque estaríamos duplicando la información. Entonces me salto los subtotales y busco otra fuente, que es la depreciación acumulada. Esa depreciación acumulada selecciono el valor. Luego busco donde hay otra fuente que pertenece a un subtotal, entonces no lo tengo en cuenta. Otra fuente que pertenece al total del activo, entonces no lo tengo en cuenta. Y acá hay otra fuente. Entonces aquí le doy igual y selecciono donde hubo la fuente, que son las cuentas por pagar a proveedores. De esas cuentas por pagar a proveedores selecciono el valor que le corresponde a su variación. Y luego busco otra fuente, que sería impuestos de renta por pagar. Y selecciono el valor que le corresponde a sus impuestos por pagar, que es esta variación de aquí. Sigo buscando fuentes de financiación y aquí encuentro una que es provisión por cesantías, que está en ceros. Lo voy a pasar, aunque se los digo, muchachos, no va a tener ninguna variación. Por tanto, aquellos que no quieran pasar las cuentas que estén en cero lo pueden colocar así sin ningún problema. Pero a los otros que lo quieran tener de pronto más completo, de acuerdo a lo que dice la herramienta, pueden estar haciendo lo que yo también estoy haciendo.
Y aquí entonces sabemos que vienen estas tres en fuentes. Entonces lo que voy a hacer yo aquí es hacer eso rápidamente para no demorarme. Selecciono el valor que le corresponde a ese y lo arrastro porque ya sé que todas son ceros y que todas las que siguen ahí son fuentes. Y la última fuente que aparece es valorizaciones. Y ya sé entonces que esas valorizaciones también están en cero. Y habría finalizado el siguiente paso de la herramienta, que es determinar cuáles fueron fuentes y cuáles fueron aplicaciones. Entonces aquí encontramos las aplicaciones, aquí encontramos las fuentes. Ahora, esta herramienta nos indica que determinemos cuáles son fuentes a corto plazo y cuáles son fuentes a largo plazo. Entonces, fuentes a corto plazo, tenemos bancos, tenemos depreciación acumulada, tenemos cuentas por pagar a proveedores y los impuestos aquí están categorizados como también pasivos a corto plazo. Entonces yo puedo hacer esta información porque ya sé que los primeros cuatro que tengo aquí, los primeros cuatro son fuentes a corto plazo. Y aquí puedo hacer lo mismo y arrastrarlo para tener la información total. Es importante, muchachos, es importante recalcar que si ustedes tienen algún problema con el arrastre de la información o con lo que yo acabo de hacer, entonces lo pueden ir haciendo uno a uno. Pasar bancos primero y su valor, depreciación acumulada y su valor, cuentas por pagar a proveedores y su valor, impuestos por pagar y su valor. También es importante que ustedes entiendan que listo, yo lo hice así porque ya sé que estos son fuentes a corto plazo y que las que vienen son fuentes a largo plazo por el conocimiento previo, pero ustedes deberían estar verificando inicialmente si bancos corresponde a activo corriente, depreciación no corresponde, y mire que yo aquí me equivoqué, porque depreciación acumulada no corresponde a una fuente a corto plazo, sino a una fuente a largo plazo. Entonces yo aquí voy a sacar esa para no seguirme equivocando, porque aquí es donde va la depreciación, porque la depreciación es una fuente a largo plazo. Y quedó listo. Y quedó listo. Permítanme que estoy viendo que por de pronto no demorar mucho el video y que sea un video de pronto más sencillo. Estoy teniendo equivocaciones, de lo cual le pido disculpas a todos, pero aquí las estoy corrigiendo e informándole de dónde las tengo. Pasé de depreciación acumulada como una fuente a corto plazo, pero la depreciación lógicamente hace parte del activo fijo, por ende es una fuente a largo plazo. Y luego solamente me faltarían estas, que son las demás fuentes, que aunque están en ceros, pues como yo lo coloqué en esta herramienta, los voy a trasladar todos. Y lo que tendría que hacer entonces es dar aquí igual a las que continúan, que es desde provisión de cesantías, y veo yo que son 2, 4, 5. Entonces tengo que arrastrar esa información para que me aparezcan todas y borrar las que no hacen parte de esa información. Y aquí le doy igual a este valor y lo arrastro para todos y él se hace cargo de determinar cuáles fueron las fuentes a largo plazo y cuánto hubo de fuentes a corto plazo. Lo mismo tendría que hacer con las aplicaciones. Las aplicaciones tengo que iniciar por caja, cartera, inventarios que son a corto plazo, caja, cartera e inventarios que son a corto plazo, inventarios. Aquí me va a tocar adicionar una casilla para poder tener la información, para que me quepa aquí la parte de inventarios. Y aquí selecciono el de caja
y lo arrastro para que me traiga la información también de cartera y de inventarios. Y así habría pasado de la misma manera. Luego veo que cuáles otras son aplicaciones a corto plazo. Estas obligaciones bancarias, porque son a corto plazo. De ahí en adelante todas son a largo plazo. Entonces me toca adicionar otra casilla. Toca adicionar otra casilla para ingresar esa información. Obligaciones bancarias y traigo su valor. Listo. Y por último, llego a las aplicaciones a largo plazo, que es donde selecciono todas las que siguen. Terrenos, edificios, vehículos, terrenos, edificios y vehículos. Traigo los valores. Traigo el valor de terrenos. Terrenos dice que es 0 y lo arrastro para los 3 que también es 0, 0, 0. Me falta cuáles, las obligaciones a largo plazo, el capital pagado, las utilidades retenidas y las utilidades del ejercicio. Como sé que me faltan 3, entonces aquí voy a hacer lo siguiente para no insertar campos que vayan a modificar los que tengo aquí. Lo único que voy a hacer es coger estos de acá y bajarlos porque tengo espacio. Y entonces esto ya lo puedo traer hasta acá, puedo traerlo hasta aquí, y esto puedo hacer exactamente lo mismo. Voy y selecciono las obligaciones a largo plazo y traigo la información para capital pagado, utilidades retenidas y utilidades del ejercicio. Utilidades retenidas y utilidades del ejercicio. Ustedes ven que pasaron los 4 datos inmediatamente. Verifico que esta suma, por lo que hice, esté totalmente bien elaborada y ya sería todo lo que tendría que hacer en esa parte. Luego me dice que en los GIF yo debo representar aquí las utilidades. Entonces tengo que determinar cuáles son las utilidades del ejercicio y selecciono el valor de su variación. Y determino aquí cuáles son los dividendos, que en este caso lo que se tiene que trasladar son las utilidades retenidas. Selecciono utilidades retenidas y selecciono su variación. Y tendríamos elaborada toda la herramienta. Paso seguido, que hay que determinar si se cumple o no se cumple el principio de conformidad financiera. El principio de conformidad financiera, recuerden muchachos, que nos indica que lo corto debe ir con lo corto, lo largo debe ir con lo largo y que las GIF deben ser capaces de pagar los dividendos. En este caso nos podemos dar cuenta que las fuentes de financiación a corto plazo fueron menos 12 millones de pesos y que las aplicaciones a corto plazo fueron de 15 millones de pesos, que las fuentes de largo plazo fueron de 50 millones de pesos y las aplicaciones de largo plazo fueron de 65 millones de pesos. También vemos, muchachos, que los GIF las utilidades fueron de menos 15 y los dividendos de menos 20. Es importante, muchachos, es importante que nosotros podamos determinar que si bien aquí los valores son negativos, nosotros cuando ya lo tengamos en esta información tenemos que tomarlos como valores positivos. Porque si bien del banco salieron 25 millones de pesos, pues eso es una fuente de financiación, disminuyó lo que teníamos en la caja. En algún lado se tiene que aplicar. Lo mismo ocurrió con la depreciación, es negativa porque se va acumulando y la idea de la depreciación es que vaya volviendo el activo a cero cuando se cumpla todo el plazo de la depreciación del activo. Pero son fuentes de financiación, lo que quiere decir es que aquí lo tenemos que obtener como directamente valores netos. Entonces aquí tenemos unas fuentes de 12 millones de pesos y unas aplicaciones de 15, unas fuentes de 50 millones de pesos y unas aplicaciones a largo plazo de 65 millones, unos GIF de 15 millones y unos pagos de dividendos de 20, por lo cual podemos determinar que esta empresa
sus fuentes de financiación, no están cubriendo correctamente a sus aplicaciones, sus aplicaciones y pago de dividendos que está requiriendo. Y esa información se deteriora inmediatamente por las utilidades y los dividendos. Lo que ustedes van a tener en su herramienta que diligencien va a ser más llevado a la realidad, porque ustedes lo van a hacer con información que una herramienta calculó. Yo aquí lo hice a modo de ejemplo y por eso a modo de ejemplo a veces los cálculos no son exactos y por eso entonces a mí no me va a dar las aplicaciones a corto plazo con la fuente a corto plazo. Pero eso es lo que yo quiero que ustedes puedan determinar, porque en este campo donde dice análisis de acuerdo al principio de conformidad financiera, ustedes deberán de establecer si la empresa cumplió o no cumplió con el principio de conformidad financiera. Si cumplió es porque sus fuentes a corto plazo son iguales o semejantes a sus aplicaciones a corto plazo, porque sus fuentes a largo plazo son iguales o similares a sus aplicaciones a largo plazo y porque sus utilidades son iguales o similares a sus dividendos. En caso contrario, la empresa no lo cumpliría y simplemente tenemos que narrar por qué no se está cumpliendo el principio de conformidad financiera. Y así finalizaría la tarea que deben presentar. Espero que este video les haya servido para aclarar de pronto alguna de las inquietudes que tienen con el diligenciamiento. Si tienen algún problema o inquietud con el diligenciamiento de la herramienta, no duden colocármelo en el correo. Si de pronto el video no fue muy explicativo, pues me lo dicen para corregirlo, para colocar otro, para hacer un video con las inquietudes específicas que tengan. Porque yo sé que a veces yo lo puedo estar viendo de una forma muy lógica, pero es posible que la información no sea lo más, digamos, explicativa posible y que no logre cubrir con las inquietudes que tenga. Les agradezco el tiempo por observar el video, muchachos, y que tengan un feliz fin de semana y espero que puedan lograr la ejecución del taller. Que estén muy bien, hasta luego.